Estamos hablando de las proteínas. Son las macromoléculas que tienen la mayor variedad de funciones en nuestro cuerpo. Y las funciones dependen de su estructura. Hay estructuras muy diversas, pero hay niveles de estructura, así como construimos un poema, una frase, palabras, o sea, letras, palabras, frases, párrafos, etc. Se aumenta el nivel de complejidad. Las proteínas también tienen un ciclo de vida. Nacen, ya vimos el nacimiento de las proteínas. El RNA mensajero es leído por los ribosomas. Los ribosomas son la fábrica de proteínas. Y cada 3 nucleótidos va a significar un aminoácido en particular y se va formando una cadena de aminoácidos. Eso ya lo vimos. Que va creciendo y entonces después se pliega. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del plegamiento de las proteínas. Tenemos ahí entonces otras modificaciones postraduccionales como la acilación, la hidroxilación, etc. Este video ya lo vimos y no lo voy a poner otra vez. Miren, tienen que entender el porqué de la estructura. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Acá tenemos la orientación del grupo R. ¿Qué es el grupo R de un aminoácido? Es lo que le va a conferir sus características. Es un sustituyente de los 4 que puede tener el carbono, el cual es único para cada aminoácido, por lo tanto determina sus características. Los grupos R pues son de tamaños variables. Vamos a suponer que todos los grupos R estuvieran de un lado, así como está en la imagen de la esquina superior derecha. Parece una columna vertebral así como flexionada. Pues no podría tener estabilidad. En cambio, si vamos alternando los grupos R, como esta tiene estabilidad. Eso es solamente un dibujo para comprender el concepto de la estructura, ¿no? Cómo es importante la estructura. Cuando una proteína se pliega, imagínense, prácticamente hay un número infinito de posibilidades de plegamiento, pero solamente una es la buena, una forma de plegarse. Es increíble esto. El enlace, ¿cómo se llama el enlace que une a un aminoácido con el aminoácido que sigue? Enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente. Y para esto se requiere liberar agua. Ya saben que el agua es un excelente nucleófilo, es decir, puede formar enlaces o destruirlos. Cuando agregamos agua, pues rompemos. La hidrólisis es un proceso de romper enlaces, y cuando hay condensación, aquí se libera agua y se forma el enlace peptídico. El grupo amino de un aminoácido, el que está del lado derecho, el grupo amino de ese aminoácido, el nitrógeno del grupo amino, forma un enlace covalente con el carbono del aminoácido anterior. Entonces noten que en un extremo queda el grupo carboxilo y en el otro extremo queda el grupo amino. Del primer aminoácido, el segundo, etc. Este es apenas un dipéptido, pero si hablamos de 3, 4, 5 es lo mismo. Siempre vamos a tener de este lado el grupo amino y en el otro lado el grupo carboxilo. Y los residuos, cuando escuchen o cuando lean la palabra residuo de aminoácido, es el aminoácido que está integrado en la cadena. Los residuos no son desechos, sino son los aminoácidos que están ahí. Así le llaman.
Ese enlace peptídico tiene ciertas características. Es un enlace doble parcial, tiene una configuración trans. Después les hablo de esto. No tiene carga, pero es polar. Es como la molécula de agua, ¿no? No había una carga neta, pero sí una polaridad. Más negativo hacia el oxígeno y más positivo hacia el hidrógeno. Bueno, todo eso influye en cómo se va organizando la cadena polipeptídica. Aquí tenemos, por ejemplo, dos aminoácidos. ¿Cuáles son? La glicina y la prolina. Noten, la cadena lateral es muy diferente. Bueno, la glicina no tiene cadena lateral. Es otro hidrógeno, es el único. La glicina, dijimos, es el aminoácido más sencillo. No es un carbono con 4 sustituyentes diferentes, por eso es diferente a los demás. Solamente son 3 diferentes, porque el oxígeno es doble. Bueno, la estructura primaria, voy a repetir, ya lo dije esto antes, se refiere a estructura primaria. ¿A qué se refiere? Específicamente a el orden y el número de aminoácidos. O sea, ¿qué tienes? Glicina, prolina, histidina, leucina, isolicina, prolina, glicina, glicina, ese orden. Y cada proteína, cada cadena polipeptídica tiene un orden predeterminado. Toda la información genética, ya saben, está en el DNA, la transfiere al RNA y después a las proteínas. Tiene que haber un lugar donde se almacena la información, en qué orden van a ir los aminoácidos. Si se altera el orden, puede haber enfermedad. Galicia, dime una enfermedad donde esté alterado el orden, la estructura primaria de una proteína. No. Ahí estará alterado estructura cuaternaria. Pero estructura primaria, donde esté alterada el orden. Trastornos hemodinámicos como la anemia. Anemia, ¿qué tipo de anemia? Ya no me acuerdo. Anemia falciforme, llamada también drepanocítica. Anemia falciforme. ¿Cuál es la alteración? Sí, los eritrocitos tienen una diferente forma y se rompen, se libera la hemoglobina. Hay anemia por lo mismo, porque se dañan los eritrocitos. Pero ¿cuál es el problema fundamental de la anemia falciforme? La hemoglobina, ¿cuántas cadenas tiene? Santiago. ¿Cuántas cadenas tiene la hemoglobina? La hemoglobina tiene 4 cadenas. Cuaternaria. Es una cuaternaria. 4 cadenas de polipeptídicas, que son 2 alfa y 2 beta. 2 alfa y 2 beta. Bueno, hay diferentes tipos de hemoglobina. En unos días más vamos a estudiar un poquito más de la hemoglobina. Pero el orden que tiene en las cadenas beta está alterado. Hay un cambio. Por decir, tenemos el aminoácido, pues no sé cuál, pero hay de pronto una sustitución. ¿De qué aminoácido por cuál aminoácido? O sea, normalmente, ¿cuál es el que debe estar? ¿Valina o glutámico? ¿Cuál es el normal? Entonces, si el orden es que allí va el ácido glutámico y de pronto no está la valina, la función de la cadena beta cambia y por eso se desencadena la enfermedad. Solamente un pequeño cambio de la sustitución de un aminoácido por otro. Eso significa alterar la estructura primaria. No, por eso no es la enfermedad de las vacas locas, se llama anemia drepanocítica o falciforme.
hay otras enfermedades donde también se altera la estructura primaria. ¿Eso no pasa en la anemia hemolítica? Bueno, la anemia falciforme es un tipo de anemia hemolítica. Ah, pues. No vamos a hablar ahora de las anemias, ese es otro tema. Es en fisio. O sea, hay clasificación en fisiopato, en otras áreas, en hematología, etc. ¿no? Pero anemia falciforme es el nombre específico donde hay un cambio en el orden, en la estructura primaria. Miren, también les pedí en una de las actividades, la última creo, o la actividad 4, que me dijeran cambios en la estructura de la insulina. Un pequeño cambio, por ejemplo, si en lugar de, normalmente el orden en la cadena, en una de las cadenas, es prolina y luego le sigue lisina. Y así están los demás aminoácidos, ¿no? Cada X sería otro aminoácido. Ese es el orden normal. Pero si cambio aquí, en lugar de prolina tengo lisina y en lugar de lisina tengo prolina, la actividad de esa insulina cambia. Se hace una insulina de acción corta. Cambio en la estructura primaria. De paso, esta insulina se llama insulina lispro. ¿Por qué será lispro? Porque sí está primero la lista. Pues sí, lo normal es primero prolina. Muy sencillo, no tiene otro. Y otros cambios que también hace. Bueno, estructura secundaria. Las letras es la estructura primaria. El orden en que pones las letras va a dar el significado de una palabra. Entonces, con la estructura secundaria ya comienza a aumentar la complejidad. Y hay dos tipos de estructuras secundarias que son importantes pues comprender. La que se llama la hélice alfa. Hélice alfa. Dextrogira o dextrógira. Tú puedes en una hélice girar a la derecha o girar a la izquierda. Entonces, ¿esta cómo gira? ¿Dextro qué es? Derecha. Derecha. Ese es el giro que tiene, y si lo vemos de lado, pues ahí más o menos va girando, ¿no? Y hay ciertas mediciones, eso nos interesa. Si lo vemos desde arriba, así como una escalera de caracol, pues esa sería la estructura. Y noten dónde quedan las cadenas laterales. Por Los grupos R. En la periferia. Pues sí, porque no se pueden acomodar ahí. Pero ¿qué aminoácidos sí pueden permitir los giros? ¿O cuáles sí o cuáles no? Vamos a ver más adelante cuando hablemos del colágeno, cómo es importante la glicina, cómo es importante la prolina, la hidroxiprolina para este tipo de estructuras. Y bueno, aquí hay otros detalles que tienen que ver con los ángulos, y lo que quiero señalar aquí es que la glicina tiene mayor combinación de ciertos ángulos y la prolina tiene menor combinación. Pero no quiero entrar en los detalles. Vamos a ver otra vez aquí la hélice alfa, grupo R. Miren, los puentes de hidrógeno tienen jugando un papel muy importante, no solamente en el agua. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Cuando se conecta el hidrógeno con el oxígeno, o la forma de enlace. ¿Cómo se conecta el hidrógeno con el oxígeno? A ver, en primer lugar, ¿el puente de hidrógeno es intramolecular o intermolecular? Intermolecular. Okay. El oxígeno de una molécula del agua, ¿qué polaridad tiene? Negativa. Negativa. Y el hidrógeno Positiva. de la otra molécula de agua, ¿qué polaridad tiene? Es positivo. Positiva. Hay atracción entre ellos. No comparten electrones, porque eso sería ¿qué tipo de enlace cuando comparten electrones? Covalente. Aquí estamos hablando de solamente una atracción entre cargas. ¿Qué tan fuerte es un puente de hidrógeno? Uno solo. Es muy débil. Muy débil. Pero los miles y miles de billones que se están formando y desintegrando le dan gran estabilidad a las moléculas.
Es por y eso. lo mismo en los aminoácidos, en las cadenas polipeptídicas son importantes. Ustedes pueden ver ahí cómo se estabiliza la hélice alfa. Los puntitos que ven aquí es el puente de hidrógeno y sigue siendo entre el oxígeno y el hidrógeno. Sí, o sea, ahí hay muchos aminoácidos, hay varios aminoácidos. ¿Mande? También se puede entre otros átomos, pero aquí entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno está en rojo y el hidrógeno está en verde, y ahí le da estabilidad a la molécula. Y entonces el grupo R también son importantes para cierta estabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prolina, tiene un nitrógeno. ¿Todos se han anotado? Aquí ahí todavía, por favor. El nitrógeno del enlace peptídico carece del átomo de hidrógeno. Lo perdió cuando se condensó y se liberó el agua. Se fue con el agua. Y es incapaz de formar parte del hidrógeno. No tiene el hidrógeno. Entonces la prolina, fíjense, la prolina solo tiene posibilidad de acomodarse con estabilidad dentro de la primera vuelta. Más allá de la primera vuelta, no. Otra vez, no les voy a pedir los detalles, simplemente comprendan cómo es que la estructura está al servicio de la función. Ese es el concepto más importante, la estructura está al servicio de la función. En el caso de la glicina, ¿cómo es el grupo R? No hay grupo R, es otro hidrógeno. ¿Sí? Entonces, es el más pequeño de los aminoácidos y entonces puede introducirse dentro de la curvatura de la hélice. Así que para el colágeno, que tiene mucha de esta hélice alfa, va a jugar un papel importante, la glicina. Vamos a ver en otra clase la estructura de colágeno. Entonces, hélice alfa es una de las estructuras secundarias. Hay otra, ahorita la voy a mencionar. Eso tiene que ver con eso que se afecta más bien con el escorbuto, ¿verdad? Por eso es que el colágeno se vuelve débil. Para poder funcionar adecuadamente, la prolina se hidroxila y forma hidroxiprolina. La hidroxiprolina en el colágeno juega un papel muy importante. Bueno, las dos, prolina y hidroxiprolina. Y para esto se requiere la vitamina C. Pero ese tema, Galicia, va a venir en colágeno. ¿Para qué se usa la vitamina C? ¿Cuál es la función? La otra estructura secundaria se llama hoja beta. Es como si fuera un zigzag, una hoja plegada, así como de los acordeones, ¿no? Hoja beta. Y puede tener diferentes formas. Recuerden que en un extremo de la cadena polipeptídica está el grupo amino y en el otro extremo está el grupo, si lo vemos así, el grupo amino está aquí y el grupo carboxilo está acá. ¿Cómo están aquí las hojas? ¿Misma dirección o dirección opuesta? ¿Ok? Esta es una forma como pueden estar. Y aquí todas están en la misma dirección. Dos variantes de lo que es la hoja beta. Otra vez no me voy a meter en los detalles, pero aquí está, digamos, una cadena, grupo amino y grupo carboxilo, y acá lo mismo, y unidos por puentes. ¿Los puntitos que son? Puentes de hidrógenos. Aquí tenemos el hidrógeno con el oxígeno, hidrógeno con oxígeno, y eso le da pues la estabilidad. Creo que las bolitas sería el grupo R, ¿verdad? Sí. Sí, debe ser el grupo R, porque es el carbono alfa en todos los casos. Y luego entonces va adquiriendo estas formas, ¿no? Y hay N cantidad de formas. Quiero mostrarles un video en un momentito más. Eso es un tipo de estructura secundaria que se llama
giros o dobleces, giro beta. O sea, viene la cadena y de pronto da la vuelta. ¿Y qué aminoácido está ahí? Muy importante, glicina. Aquí está. GLI es glicina. Y otros más que están ahí. Asas, etc. Y entonces vamos a ver este video para que vayan quedándole más claro cómo está. A lo mejor puedes ponerle pausa y le ponemos nada más. La estructura terciaria. ¿A qué se refiere la estructura terciaria? Conformación. ¿Qué es la conformación? Así como conformarse. Una estructura secundaria y otra no. Dos estructuras secundarias y pues va aumentando el nivel de complejidad. Y entonces hay un polipéptido individual. Es decir, aquí se forman los dominios, las relaciones espaciales entre estos grupos de hélices alfa o de hojas beta, va a formar la estructura terciaria. ¿Qué es un dominio? Pues, como les he dicho, una sección de la estructura suficiente para, ¿qué cosa? El dominio, para realizar una tarea física o química en particular. Miren, a ver, préstame tu bolsa. Vamos a suponer que esta es una proteína ya, completa, todas las unidades, etc. Si hablamos de una enzima, ¿qué son las enzimas? ¿De qué están hechas? Son proteínas, son aminoácidos. Bueno, hay enzimas que no son proteínas. Eso es un concepto que cambió hace unos 40 años, ¿sabes? Antes se decía que todas las enzimas eran proteínas, pero no, ya. Entonces, solo una partecita de la proteína es la que es capaz de actuar como la enzima. Ahí está lo que se llama el sitio catalítico. Vamos a decir que esa enzima junte CO2 más agua. ¿Cómo se llama la enzima que une el CO2 con el agua? Lo vimos en el laboratorio. CO2 más agua, ¿qué nos da? El ácido carbónico. También la reacción va en sentido opuesto. ¿Y cómo se llama la enzima? Anidrasa carbónica. Anidrasa carbónica. Anidrasa. Antes al CO2 se le llamaba el anhídrido carbónico. Entonces, anidrasa carbónica. Es una enzima y está compuesta de aminoácidos. Y una parte de la enzima, que se llama sitio catalítico, es donde tiene la posibilidad de romper, o de, en este caso más bien juntar, dos moléculas, CO2 y agua. Esa parte de la proteína que es suficiente para realizar una tarea, en este caso física o físico-química, porque es formar un nuevo enlace, formar un enlace, es lo que se llama el dominio. Las proteínas tienen diferentes dominios. En un lado pueden hacer una cosa, en otro lado pueden hacer otra cosa. Vamos a estudiar, por ejemplo, la hemoglobina, y es como la hemoglobina no solamente transporta oxígeno. ¿Qué más transporta la hemoglobina? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Qué más transporta la hemoglobina aparte del oxígeno? Dióxido de carbono. Pero no lo hace en el mismo sitio que el oxígeno. Monóxido de carbono también puede ser, pero ese es un problema, ¿no? Y puede causar la muerte. Entonces, no todos los dominios se van a unir a sustratos o ligandos, ¿no? No todas las proteínas son enzimas, ¿no? Muchas proteínas no son enzimas. Pero bueno, ahí hay ejemplos de proteínas que tienen un dominio, que tienen dos, o inclusive hay proteínas que tienen multidominios. O sea, pueden hacer muchas cosas. Una proteína en una parte es una cosa, en otra parte otra y otra. Pues es increíble, la proteína es multifuncional. Lo que dije al principio,
son las moléculas que tienen la mayor variedad de funciones. Si tú te pones a ver, por ejemplo, los anticuerpos, ¿cuál es la naturaleza química de un anticuerpo? Pues es una proteína. ¿Y para qué son los anticuerpos? Para defendernos. ¿Sí? La insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona, es un mensajero químico y también es una proteína. ¿Entienden? Las proteínas tienen una gran diversidad de funciones, de formas, y todo es ordenado, altamente ordenado. Aquí hay un polipéptido con dos dominios. Este es un monómero y este es otro monómero, entonces se unen y forman la estructura terciaria. Obviamente la estructura primaria va a dictar la estructura secundaria, y esta va a dictar la estructura terciaria, y esta a su vez la estructura cuaternaria. Si se altera la estructura primaria, puede haber problema en todo lo demás, como el caso de la enfermedad que estaba aquí. Ya no va a transportar adecuadamente el oxígeno a ciertas temperaturas, la hemoglobina se va a cristalizar, digamos, se rompen los eritrocitos, hay anemia, etc. Pero también puedes alterar directamente la estructura cuaternaria. El plegamiento. ¿En qué enfermedades está alterada la estructura cuaternaria, me decían? Ahora sí, la de las vacas locas, ¿sí? Sin necesariamente esté alterada la estructura primaria. O sea, la alteración de la primaria puede afectar la cuaternaria, pero la cuaternaria puede estar afectada sin que se haya afectado la primaria, puede haber otras situaciones. Así que todo tiene que ver con estructura y función. Subunidades. A ver, esta va a ser una subunidad y esta va a ser otra subunidad, y la relación que guarden entre sí es cómo se va a formar la proteína. Las cadenas alfa y beta de la hemoglobina forman subunidades, y ahí tenemos una proteína pues increíble, ¿no? La hemoglobina. Vamos a estudiarla en detalle. Y de hecho, para las subunidades se utilizan las letras griegas, alfa, beta, gamma, etc. Proteínas homotetramérica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Homo? ¿Qué es homo? Igual. Igual. ¿Y tetramérica cuántas subunidades tendría? 4. Si hablamos de un dímero, ¿cuántas unidades serían? 2. Así, hay diferentes unidades. Miren, por ejemplo, aquí está un dímero. ¿Cuántas unidades tiene? 2, pero pueden ser iguales o diferentes. Entonces hablamos de un homodímero si son iguales, o heterodímero si son diferentes. Y si son 3 unidades, ¿cómo se llamaría? Un trímero. Y si son 4, tetrámero. La hemoglobina es un tetrámero. ¿Cuántas cadenas alfa? 2 y 2 beta. Esa es la hemoglobina del adulto, porque hay hemoglobina fetal, hay otras hemoglobinas. De hecho, de la anemia falciforme cambia, ¿no? Digamos, la estructura de la cadena beta. Entonces, así sucesivamente, no vamos a ver todas las cosas, pero aquí, para ir terminando, nos queda poquito ya. Esto era otro video, creo que no lo tengo. Ok, diseño inteligente. Miren, el conocimiento de la conformación activa se especifica en la secuencia primaria. Es importantísimo la secuencia primaria, porque eso va a determinar todo lo demás. ¿Y cuántas posibilidades tienes de hacer? 3 a la 198. ¿Cuánto es 3 a la 198? Si te dijera, te voy a dar en dólares 3 a la 198.
sería el hombre más rico del universo. Es una cantidad impresionante. No la puedes ni leer. No sé cómo se dice este número, ¿no? Pero solamente uno, ¿sí?, es el posible. Y fíjense lo que dice aquí. Se necesitarían, fíjense bien. Escuchen, jóvenes, esto es importante. Se necesitarían miles de millones de años para que un polipéptido llegara a su conformación nativa. La conformación nativa es la conformación que es totalmente funcional. ¿Okay? Lo nativo es lo que así debe ser. De acuerdo a las posibilidades geométricas, matemáticas y todo, miles de años. Pero la producción de una proteína ocurre rápidamente. La síntesis de una proteína, el pegamento y todo. Eso quiere decir, jóvenes, que hay un diseño inteligente. No es producto de la casualidad. Si fuera evolución, millones de años, ¿no?, para formar una proteína. Así que hay un diseño inteligente detrás de todo esto. Bueno, ya vamos a terminar y después vamos a hablar mañana de los chaperones. ¿Ok? Por favor, saquen su libreta. Saquen su libreta.